Carmen tenía 28 años cuando el mundo a su alrededor decidió, colectivamente y sin previo debate, que ya no merecía la atención que una vez mereció. No hubo un anuncio formal, solo una erosión gradual de su presencia, como una marea que retrocede dejando arena desnuda, marcada por huellas que serían borradas por la siguiente ola. Trabajaba como cocinera en un restaurante de barrio, un pequeño local frecuentado por familias locales y trabajadores de comercios cercanos. No era una carrera glamurosa, pero era un trabajo honesto que le permitía pagar el alquiler y le daba la satisfacción de ver a la gente disfrutar de la comida que preparaba con esmero. Tenía manos ágiles con el cuchillo, un conocimiento instintivo de los condimentos y la capacidad de mantener la calma durante la hora punta del almuerzo que convertía la cocina en una zona de guerra organizada. El dueño del restaurante era el señor Paulo, un hombre de 60 años que había heredado el negocio de su padre y mantenía la tradición familiar con visible orgullo. Tenía un hijo, Diego, de 32 años, que acababa de regresar de un intento fallido de emprender su propio negocio en una ciudad más grande. Diego ayudaba en el restaurante mientras se organizaba, como lo expresó con optimismo el señor Paulo, un sentimiento que su hijo claramente no compartía. Diego y Carmen iniciaron una relación que parecía natural dentro del ambiente cerrado de la cocina, donde pasaban horas trabajando codo con codo. Él era convencionalmente guapo, hablaba bien y tenía el encanto de alguien que creció siendo amado, sin tener que esforzarse mucho para conseguirlo. Para Carmen, quien provenía de una familia modesta donde el cariño se demostraba con acciones más que con palabras, había algo embriagador en la facilidad con la que Diego expresaba cosas que ella solo conocía en silencio. La relación duró 7 meses. Al 8º mes, Carmen descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Diego un martes por la noche, después de su turno, en la trastienda del restaurante donde guardaban los productos secos. Él estaba revisando el arroz cuando ella dijo, sin rodeos porque no sabía cómo andarse con rodeos con algo tan grave: «Tengo 2 meses de embarazo». Diego se detuvo, con la mano sobre la bolsa de arroz. No la miró de inmediato. Cuando lo hizo, había algo en su rostro que a Carmen le llevaría un tiempo identificar. No era sorpresa, era incomodidad. ¿Estás seguro? Me hice 3 pruebas. Fui al médico. Estoy seguro. El silencio duró lo suficiente para que Carmen oyera el zumbido de un frigorífico industrial en la cocina de al lado. «Carmen, yo...» Se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella sabía que denotaba nerviosismo. «No puedo hacer esto ahora mismo. Estoy intentando poner orden en mi vida. No estoy en condiciones de...» «No te pido nada», lo interrumpió con voz más firme de lo que sentía. «Te estoy informando». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a tener el bebé». «Carmen, sé realista. Trabajas en una cocina. Apenas puedes pagar el alquiler. ¿Cómo vas a criar a un hijo sola? Lo averiguaré». La miró con una expresión que mezclaba lástima e irritación. «No puedo estar en esto. Tienes que entenderlo». «Lo entiendo», dijo, y comprendió, con total claridad, que sería una bendición en los meses venideros. «Puedes irte. Carmen, puedes irte». Diego se fue. No de la habitación porque ya estaban en el almacén, pero se fue de su vida, con una eficiencia que sugería alivio en lugar de reticencia. Carmen se quedó quieta entre bolsas de arroz y cajas de salsa de tomate durante un tiempo desmesurado, con las manos apoyadas en su vientre a un plano, respirando lenta y profundamente, como lo hacía cuando la cocina se calentaba demasiado y necesitaba concentrarse. Entonces se fue a casa, preparó té, se sentó en la única silla que había en su apartamento de un dormitorio y comenzó a planificar. El señor Paulo se enteró al día siguiente.
Diego había contado una versión filtrada donde Carmen aparecía como un intento de atraparlo, el embarazo como una trampa y él como víctima de la clásica manipulación femenina. Era una narrativa conveniente que eximía a Diego de responsabilidad y colocaba a Carmen en el papel de una villana calculadora. El señor Paulo llamó a Carmen a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Diego me contó la situación, dijo sin rodeos. Entiendo. Dijo que estás tratando de usar el embarazo para atraparlo. Carmen miró directamente al señor Paulo. No pretendo arrestar a nadie. Estoy embarazada. Su hijo es el padre y dejó claro que no quiere involucrarse, así que no habrá participación. Punto final. Carmen, ¿entiendes mi postura? No puedo permitir esta tensión en el restaurante. Es un negocio familiar. Entiendo. Voy a tener que pedirte que te vayas. Ella asintió. Ya lo había previsto. ¿Cuánto tiempo tengo? Fin de mes. 3 semanas. Pagaré para entonces y daré un mes extra como compensación. Carmen no dijo que fuera ilegal. No dijo que tuviera ningún derecho. Sabía que luchar significaría un abogado que no podría pagar, una demanda que duraría meses y la pérdida de prestigio profesional en una industria donde la reputación era la moneda más importante. Así que asintió de nuevo. Gracias por la compensación. Salió de la oficina, volvió a la cocina y preparó la mejor salsa bechamel que jamás había hecho, porque el orgullo profesional no dependía de las circunstancias personales. La noticia se difundió. En la estrecha cocina de un pequeño restaurante, los secretos perduraban durante horas. Compañeros que antes eran amigables se volvieron distantes. Había una incomodidad tangible en las interacciones, como si el embarazo fuera contagioso o como si no supieran si era apropiado ser amable con alguien que se veía obligado a irse. Solo doña Teresa, una mujer de unos 50 años que llevaba 20 trabajando como ayudante de cocina, mantuvo un trato normal. La semana pasada, apartó a Carmen durante un descanso. «Mi número», dijo entregándome un papel. «Si necesitas algo, lo que sea». Carmen guardó el periódico con una gratitud que no pudo expresar con palabras. Doña Teresa hizo un gesto con la mano, como si descartara la formalidad, y volvió a su trabajo. La familia de Carmen no reaccionó mejor que su empleador. Su madre, doña Marta, era una mujer religiosa que asistía a la iglesia 3 veces por semana y para quien el embarazo fuera del matrimonio era una falla moral que afectaba a toda la familia. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», fue la primera reacción, como si el embarazo fuera una actuación diseñada específicamente para causar vergüenza familiar. «Yo no te hice nada, mamá. Me pasó a mí. ¿Y el padre? Él no participará». «Claro que no. Los hombres nunca lo hacen, pero las mujeres sí lo hacen». Doña Marta negó con la cabeza, con una mezcla de tristeza y desaprobación. «¿Vas a criar a este niño sola? ¿Cómo? Lo averiguaré. Descubrir cosas no paga las cuentas, y no puedes vivir aquí». Carmen no había pedido vivir allí, pero enterarse de que se lo negarían de plano fue un golpe inesperado. «No pedí». «Buena suerte, entonces», dijo doña Marta en un tono que no transmitía ni suerte ni bondad. «La necesitarás». Los hermanos estaban ausentes, no hostiles, simplemente ausentes, como si su presencia en su situación pudiera implicarlos en el juicio que la sociedad claramente estaba emitiendo. Era más fácil no estar presente. Se acabaron las 3 semanas en el restaurante. El señor Paulo entregó el sobre con el pago extra, como había prometido. Evitó el contacto visual y dijo, «Buena suerte», con la misma falta de convicción que había mostrado la señora Marta. Carmen guardó el sobre, dio las gracias y salió por última vez del restaurante, donde había pasado 4 años aprendiendo cada detalle del funcionamiento profesional de la cocina. Era abril. El bebé nacería en diciembre.
Tenía 8 meses para encontrar la manera de mantener a 2 personas con ahorros que, con suerte, me durarían 3 meses. Pasó la primera semana enviando currículums a restaurantes y locales de comida rápida de la ciudad. Consiguió 2 entrevistas. Ambas duraron hasta el punto en que su embarazo de 4 meses se volvió imposible de ignorar. «Llamaremos cuando tengamos una vacante», dijeron ambas. Una mentira cortés que no engañó a nadie. En la segunda semana, empezó a pensar de manera diferente. Si nadie la contratara, se contrataría ella misma. Había una economía pequeña. Había una habilidad real y demostrada. Había una necesidad en el mundo de alimentos bien hechos a un precio justo. También había un miedo inmenso que ella tendría que tragar porque la única alternativa era rendirse, y rendirse no era una opción cuando había un niño que dependía de ella. Empezó pequeño, ridículamente pequeño, con una olla que ya tenía, una estufa de apartamento que apenas funcionaba y los ingredientes comprados en el mercado municipal, donde negoció los precios con perseverancia y paciencia. Preparaba loncheras. Al principio, 10 al día. Comida casera sencilla pero bien hecha. Arroz esponjoso, frijoles bien sazonados, carne guisada que se deshacía con el tenedor, verduras que no estaban blandas pero sí tenían buena textura. Publicó un anuncio en un grupo de Facebook del barrio. Loncheras caseras, $12. Entrega gratuita en un radio de 2 kilómetros. El primer cliente fue un vecino del edificio, un hombre que trabajaba en la construcción y comía en un restaurante caro cerca de la obra. Lo probó una vez y luego pidió suficiente para toda la semana. El segundo cliente era amigo de esa vecina, luego un colega suyo, luego otro. Al final del primer mes, Carmen preparaba 25 loncheras al día. Se despertaba a las 5 de la mañana, cocinaba hasta el mediodía, las empaquetaba, las repartía en una bicicleta vieja que había comprado de segunda mano, regresaba a casa a las 4 y se acostaba a las 9. No era una ganancia enorme, pero pagaba el alquiler, compraba comida, dejaba un pequeño margen para un fondo de emergencia que crecía a paso de tortuga, pero crecía. Doña Teresa apareció en el apartamento un sábado por la tarde. «Vine a ver cómo están las cosas», dijo sin ceremonias. Carmen, sorprendida y conmovida, ofreció café. Doña Teresa aceptó. Recorrió con la mirada el pequeño apartamento, donde la cocina también servía de sala, y el dormitorio estaba separado por una cortina, y asintió como si aprobara algo. «Ella está preparando almuerzos para llevar». «Sí». «¿Cómo lo supiste?» «Escuché un comentario en el mercado. Alguien hablaba de loncheras buenas y baratas. Te describí. Lo confirmaron. Va bien. Mejor de lo que esperaba. ¿Continuará cuando nazca el bebé?» Carmen dudó. «Tendré que continuar. ¿Es esto o nada?» Doña Teresa tomó un sorbo de café, absorta en sus pensamientos. «Conozco a una mujer que cuida niños. Es buena, honesta y cobra bien. Te apunto su número». «Gracias», dijo Carmen con la voz casi quebrada. «Y hay algo más», continuó doña Teresa. «Tengo recetas familiares. Nunca las he usado comercialmente, pero si quieres puedo compartirlas, para darle variedad». Así se amplió el menú. Pollo asado con especias que doña Teresa había aprendido de su abuela. Puré de boniato con un toque casi imperceptible de canela. Farofa. Todo un acontecimiento. Los clientes lo notaron, comentaron, lo recomendaron. En su 5º mes de embarazo, Carmen preparaba 40 comidas al día. Necesitaba comprar una segunda olla. Una tercera. Invirtió en loncheras térmicas de mejor calidad que mantuvieran la temperatura. No era un imperio, pero era una supervivencia digna. La bebé nació en diciembre, como se esperaba. Una niña que lloraba con una fuerza impresionante, y a quien Carmen, al sostenerla por primera vez mientras aún temblaba por el cansancio del parto, llamó Laura. «Laura», le repetía a su hija, que aún no entendía, pero oía su nombre 1000 veces al día. «Tú y yo, las dos. Todo irá bien».
Doña Fátima, la mujer que doña Teresa le había recomendado, empezó a cuidar de Laura cuando tenía 2 meses. Era una viuda de 60 años con la experiencia de criar 5 hijos y cuidar a una docena de nietos. Cobraba un precio justo y trataba a Laura con un cariño genuino, no forzado. Carmen volvió a su rutina: despertarse a las 5, cocinar, empacar, entregar, devolver, amamantar, dormir unas horas, repetir. Fue durante este periodo que volvió a encontrarse con Diego. Estaba en el mercado comprando cerveza y bocadillos, cuando Carmen pasó con Laura en el carrito improvisado que usaba para los repartos, con el bebé atado en un portabebés contra su pecho. Se vieron al mismo tiempo. Hubo un segundo de reconocimiento mutuo. Diego miró a Carmen, luego al bebé contra su pecho, y algo cruzó su rostro que podría haber sido culpa o simplemente incomodidad. Carmen. Diego. Esto es Laura, tu hija. Miró a la bebé sin acercarse. ¿Está bien? Es perfecto. ¿Estás manejando? Soy. Escuché que estás haciendo loncheras. Intentar. ¿Va bien? Suficientemente bueno. Un silencio incómodo. Diego se pasó la mano por el pelo, un gesto familiar. Si necesitas algo, no hace falta, interrumpió Carmen sin enfado, sino con firmeza. Estamos bien. Aún así, sí. Diego, tuviste una opción. Elegiste no estar presente. Lo respeté, pero no vengas a ofrecer ayuda por culpa cuando veas a alguien en la calle. O estás ahí o no estás. No hay término medio en la paternidad. La miró como si quisiera decir algo. No lo hizo. Simplemente asintió y se fue. Carmen respiró hondo, acomodó a Laura y continuó con los partos. Durante el primer año de Laura, el negocio creció orgánicamente, de 40 a 60 loncheras diarias, de 60 a 80. Carmen tenía que despertarse a las 4, luego a las 3:30. Dormir se convirtió en un lujo racionado, pero también había una satisfacción que no provenía solo de la necesidad. Provenía de ver el negocio funcionando, de recibir mensajes de clientes diciendo la mejor comida de la semana o mi esposa quiere saber la receta del pollo. De haber creado algo de la nada, literalmente con una olla, habilidad y la tenacidad para no rendirse. Doña Teresa aparecía con regularidad, a veces para ayudar cuando la carga de trabajo era excesiva, pero siempre se negaba a pagar. No es trabajo, decía, es amistad. Y cuando Carmen intentaba insistir, ella simplemente negaba con la cabeza y cambiaba de tema. Laura estaba creciendo. Gateaba, luego caminaba, luego corría, hablaba y reía con una risa que hacía que el día de Carmen valiera la pena. «La olla de mamá», dijo Laura señalando. «La hace mamá». «Así es, cariño. Mamá lo hace». Cuando Laura tenía 1 año y medio, algo cambió. Carmen estaba haciendo una entrega a un edificio comercial, una torre de oficinas en el centro de la ciudad, cuando todo el jefe de piso la detuvo en el pasillo. «¿Eres de Carmen Marmitas?», preguntó el hombre. Mi empleado lo pidió. Probé un trozo. Está muy bueno. Gracias. ¿Hacen entregas a domicilio? ¿Para toda la oficina? Carmen dudó. ¿Cuántas personas? 25. Almuerzo diario, de lunes a viernes. 25 comidas diarias garantizadas, 5 días a la semana. Era una estabilidad que no había tenido hasta entonces. «Puedo hacerlo», dijo. «Necesito 2 días para organizar la logística». «Perfecto. Te enviaré un correo electrónico con los detalles». Ella lo escribió, les dio las gracias y se fue con el corazón palpitante. 2 días después, abastecía a toda la oficina. Luego a la segunda oficina. Luego a la tercera. En el segundo año de Laura, Carmen ya no cocinaba sola en un pequeño apartamento. Había alquilado un pequeño local comercial, de esos que antes se usaban como trastero. Instaló una estufa industrial que había comprado de segunda mano.
Contrató oficialmente a doña Teresa. Más tarde, contrató a 2 personas más. No era un restaurante, era una cocina de producción, pero era suya. Carmen Cocina, decía el sencillo cartel en la puerta. Quienes la habían ignorado volvieron a fijarse en ella, pero de otra manera. Con una especie de sorpresa que transmitía la incomodidad de quien se da cuenta de que subestimó a alguien. Un día apareció el señor Paulo. Tocó el timbre de la cocina comercial y Carmen abrió con el delantal manchado de salsa de tomate y Laura a la cadera. Carmen, señor Paulo, ¿puedo entrar? Ella dudó, luego asintió. Él entró, miró a su alrededor. Estufas funcionando, ollas sirviendo, personal trabajando. El movimiento organizado de una operación profesional. Tú construiste esto. Construí. He oído que va bien, muy bien. Está yendo. Diego me dijo que te conoció hace unos meses. Dijo que no querías ayuda. No era necesario. El señor Paulo miró a Laura, que observaba todo con los ojos muy abiertos. Es mi nieta. Biológicamente. Carmen, yo me equivoqué. Ese día. Debí haberla tratado diferente. Debí haber... Señor Paulo, interrumpió Carmen con suavidad pero firmeza. No tiene por qué hacer eso. Lo que pasó, pasó. Aprendí mucho. No le guardo rencor, pero tampoco necesito una disculpa ahora mismo. Aún así, insistió. Quiero decir que estaba equivocado, y tú demostraste que estaba equivocado. No le demostré nada a nadie, dijo. Simplemente sobreviví, y luego construí, para mí y para Laura. Asintió lentamente. Parecía querer decir más. No lo hizo. Solo, si necesitas algo. Gracias, dijo Carmen refiriéndose a un cierre educado. Él se fue. Nunca regresó. Doña Marta apareció 6 meses después, sin previo aviso. Tocó el timbre del nuevo apartamento donde vivían Carmen y Laura. Nada lujoso, pero 2 dormitorios de verdad. Una cocina que no era también sala de estar. Vine a ver a mi nieta, dijo sin rodeos. Laura jugaba con bloques en la alfombra. Miraba a su abuela, a quien nunca había visto, con la curiosidad neutra de una niña de 2 años. Eres bienvenida a visitarnos, dijo Carmen con calma. Pero Laura no te conoce. Tomará tiempo construir una relación. Soy su abuela. Sí, y estuvo ausente 2 años, así que tendremos paciencia. Doña Marta miró a su hija como si fuera a discutir, luego miró a su nieta, luego volvió a mirar a Carmen, y algo en su rostro se suavizó. Lo hiciste, tú solo. Intentar. No pensé que pudiera hacerlo. Lo sé. Me equivoqué. Carmen no respondió. Simplemente dijo, ¿te gustaría sentarte y conocer a Laura? La relación con su madre se reconstruyó poco a poco, ladrillo a ladrillo, mediante visitas, llamadas y momentos compartidos. No fue un perdón dramático, fue un proceso lento de reconexión entre 2 mujeres que habían sido madre e hija y que estaban aprendiendo a hacerlo de nuevo, de maneras diferentes. En el tercer año de Laura, Carmen abrió una segunda cocina. La primera se centró en la producción de loncheras corporativas. La segunda se convirtió en un espacio para comidas locales, un pequeño restaurante con 12 mesas, donde la gente podía comer lo mismo que llevaba a la oficina. Diego apareció en la inauguración. No porque lo invitaran, simplemente apareció. Carmen estaba en la cocina cuando lo vio por la ventanilla de servicio. Respiró hondo, se secó las manos en el delantal y salió. Diego. Carmen, felicidades, el lugar está lleno. Gracias, tú hiciste todo eso. Intentar. Miró a su alrededor. ¿Está Laura aquí? Está con doña Fátima, es día de trabajo. Me gustaría conocerla, de verdad, si me lo permites. Carmen estudió su rostro. Había algo diferente, quizás una madurez tardía, quizás solo la incomodidad de ser un hombre de 35 años que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había abandonado.
Tendrás que establecer legalmente la paternidad, dijo, y pagar la manutención de los hijos, y tener un compromiso real, no solo una presencia esporádica cuando te conviene. Lo sé, Laura merece constancia. Si no la cumple, mejor no empezar. Lo entiendo, y puedo, quiero. Entonces busca un abogado. Hazlo bien, y ya veremos. Él asintió, y por primera vez, Carmen vio en él algo parecido a una verdadera responsabilidad. Pasaron los años. Laura creció. 3, 4, 5 años. El negocio de Carmen se expandió. Una tercera sucursal, una cuarta. No era un imperio, pero era sólido. Empleaba a 15 personas. Servía 300 comidas al día. Era un lugar de encuentro para comer de verdad a un precio justo. Diego estableció la paternidad. Pagó la manutención sin quejarse. Las visitas comenzaron supervisadas y luego se hicieron regulares. No era el padre del año, pero estaba presente. Y Laura, con la capacidad infantil de separar el presente del pasado, lo aceptó como papá Diego, sin dramatizar su ausencia. Carmen no guardaba rencor. No porque fuera fácil perdonar, sino porque la ira era una carga que simplemente no podía soportar mientras construía su futuro. En el 6º cumpleaños de Laura, la fiesta se celebró en el jardín del restaurante principal. Hubo adornos, un pastel, amigos del colegio, familiares, incluida doña Marta, quien ahora veía a su nieta con regularidad y trataba a Carmen con el respeto que le daba reconocer un error del pasado. También estaba doña Teresa, que era más que una empleada, era una amiga. Doña Fátima, que seguía cuidando de Laura cuando la necesitaba, y a quien Laura llamaba tía Fátima. Todo el personal de cocina. Clientes que se hicieron amigos. Y allí estaba Carmen, a sus 34 años, mirando a su hija de 6 años, que soplaba con entusiasmo las velas, rodeada de gente que la quería, y sintiendo algo que le costó un momento identificar. Era paz. Ninguna victoria dramática, ninguna venganza satisfecha, solo la paz de haber sobrevivido, construido y llegado a un lugar donde su hija estaba a salvo y feliz, y donde ella misma podía dormir sin el temor de la factura del mes siguiente. Diego se acercó durante la fiesta. Carmen, todo esto lo hiciste tú sola, no sola. Tuve ayuda. Doña Teresa, doña Fátima, clientes que creyeron en mí. Pero sí, lo logré. Debería haberme quedado. Sí, debería haber sido así. Pero no sucedió. Y la vida continuó de todos modos. ¿No me odias? No era una pregunta, pero respondió de todos modos. No, el odio es un desperdicio de energía, y tenía demasiado trabajo como para malgastarlo. Él asintió. Parecía querer decir más. No lo hizo. Se limitó a observar a Laura con los otros niños, y Carmen volvió a la fiesta. La noche de aquella fiesta, después de que Laura se durmiera y el apartamento quedara en silencio, Carmen se sentó junto a la ventana con un té que se había enfriado sin que ella lo bebiera, contemplando la ciudad iluminada. Pensó en sí misma 6 años antes, embarazada, desempleada, abandonada por su novio y rechazada por su familia. Sola en un pequeño apartamento con 8 meses para encontrar la manera de sobrevivir. Pensó en la primera semana preparando 10 comidas al día en una estufa que apenas funcionaba. Pensó en Diego en el mercado, ofreciendo ayuda por la culpa. Pensó en el señor Paulo el día que la despidió. Pensó en doña Marta diciendo, ¿vas a criar a este niño sola? ¿Cómo? Y entonces miró a Laura durmiendo en la habitación de al lado. El apartamento que, aunque sencillo, era cómodo y seguro. El negocio que empleaba a 15 personas y alimentaba a cientos. La vida que había construido, olla a olla, cuando todos decían que no podía. No le daba satisfacción, les demostré que estaban equivocados. Solo le quedaba la tranquila certeza de que había sobrevivido y prosperado, no para demostrar nada, sino porque no tenía más remedio que seguir adelante. Y al continuar, había descubierto
que era más fuerte de lo que el mundo quería hacerle creer. Todos la habían despreciado, la habían juzgado, la habían humillado, pero no había desperdiciado energía demostrándoles que estaban equivocados. Había gastado su energía en ser madre, en ser empresaria, en ser una persona íntegra que honraba sus compromisos y trataba a los demás con respeto. ¿Y cómo hacer esto? Silenciosamente, sin fanfarrias, sin venganza dramática. Él ganó, no contra ellos, sino contra las circunstancias, contra la rendición, contra la voz interior que me decía a las 3 de la mañana, no lo lograrás. Él ganó, y la victoria sabía a paz, a Laura durmiendo profundamente, a que el negocio marchara sobre ruedas, a haber llegado, contra todo pronóstico, a un lugar donde podía respirar sin miedo. Era suficiente, más que suficiente. Eso fue todo. Los primeros 1000 días, lo que no apareció en el bonito resumen de Mujer construye negocio contra viento y marea, fueron los 1000 pequeños colapsos y recuperaciones que formaron la verdadera textura de aquellos primeros años. Por ejemplo, hubo una semana en que la estufa se averió cuando Carmen tenía pedidos de 45 loncheras y solo 12 reales en su cuenta hasta fin de mes. Solucionó el problema llevando ollas y sartenes a casa de una vecina, quien aceptó dejarle usar la estufa a cambio de loncheras gratis durante el mes. Cocinó 2 días seguidos en la cocina de otra persona, llevando los ingredientes en bolsas que pesaban más que Laura, y entregó todas las loncheras a tiempo. Compró una estufa nueva usada la semana siguiente con dinero que había ahorrado para emergencias médicas y reconstruyó su fondo de emergencia centavo a centavo en las semanas siguientes. Hubo una ocasión en que un cliente importante, un bufete de abogados que pedía 30 loncheras diarias, canceló el contrato sin previo aviso porque se cambiaron a otro proveedor que ofrecía un descuento. Carmen perdió el 30% de sus ingresos en un día. No entró en pánico, aunque quería hacerlo. En cambio, imprimió volantes en una imprenta rápida, los distribuyó en edificios comerciales cercanos durante 2 semanas y sustituyó al cliente perdido con 3 clientes más pequeños en 20 días. Había noches en que Laura lloraba de cólicos y Carmen se pasaba horas paseando por el pequeño apartamento, meciendo al bebé y cantándole suavemente, sabiendo que tendría que despertarse en 3 horas para empezar a cocinar. El agotamiento físico era una presencia constante, como un zumbido de fondo que había aprendido a ignorar, porque detenerse a reconocerlo significaría no poder levantarse de la cama. También hubo momentos de pura luz en medio de la dureza, como cuando un cliente dejó una propina de 20 reales con una nota que decía, «Gracias por preparar una comida que me recuerda a mi madre». Carmen guardaba la nota en un cajón donde guardaba documentos importantes, como cuando Laura dijo «mamá» por primera vez y Carmen estaba preparando las loncheras y se detuvo por completo, ignorando su apretada agenda, para recoger a su hija y escuchar la palabra repetida, como cuando doña Teresa apareció con una olla grande que había pertenecido a su familia. «Es un regalo», dijo, «para ayudar al negocio a crecer». Y cuando Carmen intentó rechazarla por su valor, doña Teresa fue firme. «Una buena olla hay que usarla, honrarla usándola bien». Carmen usó esa olla todos los días durante los siguientes 5 años. El crecimiento del negocio no fue lineal. Fue una serie de avances seguidos de estancamientos y luego nuevos avances. Había una lógica que Carmen solo comprendió más tarde. Cada nivel requería un conjunto diferente de habilidades y recursos. Pasar de 10 a 40 loncheras simplemente requirió más trabajo. Pasar de 40 a 80 requirió una mejor organización y un segundo par de manos. Pasar de 80 a 150 requirió un espacio físico adecuado y un equipo de verdad. Cada transición era un acto de fe con su correspondiente riesgo. Alquilar un local comercial implicaba un compromiso financiero fijo cuando los ingresos aún fluctuaban.
Contratar empleados implicaba la responsabilidad de unos salarios que precedían a los suyos. Cada decisión se calculaba en una hoja de cálculo que mantenía con obsesivo rigor, pero siempre existía un margen de incertidumbre que solo podía cubrirse apostando por sí misma. Y ella apostó, repetidamente, con manos temblorosas, pero sin dudarlo. Doña Teresa fue la primera empleada oficial, contratada cuando Laura tenía 8 meses. Trabajó un mes antes de que Carmen pudiera pagar más del salario mínimo y nunca se quejó. «Crecerás», decía cuando Carmen se disculpaba. «Y cuando crezcas, podrás adaptarte. Por ahora, estamos construyendo». La segunda empleada era Joana, una mujer de 25 años que apareció en respuesta a un anuncio. Tenía los ojos nerviosos y las manos ligeramente temblorosas durante la entrevista. «Necesito el trabajo», dijo sin rodeos. «Tengo un hijo pequeño y estoy saliendo de una relación complicada». Carmen vio su propio reflejo en ese nerviosismo y lo contrató ese mismo día. Joana trabajaba con la dedicación de quien entendía el valor de la oportunidad. Aprendía con rapidez, cuestionaba los procesos con inteligencia y tenía un talento natural para la sazón. Algo que Carmen reconocía porque ella también poseía. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio?, le preguntó Carmen 3 meses después de contratarla. Joana rió sin humor. ¿Con qué dinero? Apenas estoy aprendiendo a caminar. ¿Y quiero correr? Cuando estés listo, piénsalo. Te ayudaré. Joana la miró sorprendida. ¿Por qué? Porque alguien me dejó usar la estufa cuando la mía se rompió. Y porque así funciona el mundo cuando funciona bien, apoyando a los demás, no pisoteándolos. 2 años después, Joana abriría su propio snack bar en un barrio vecino, con Carmen como inversora minoritaria silenciosa y mentora ruidosa. Pero ese era el futuro. Por ahora, eran 2 mujeres en una pequeña cocina, cocinando honestamente y construyendo una vida día a día. Diego lo intentó 3 veces más en los 2 primeros años. La primera vez fue 2 meses después de conocernos en el mercado. Apareció en el apartamento sin avisar con un regalo envuelto. «Para Laura», dijo. Carmen no lo dejó entrar. «No puedes aparecer sin avisar, y un regalo no reemplaza la presencia constante». «Carmen, sé que lo he estropeado todo, ya sabes, y ahora intentas arreglarlo cuando te conviene. Pero Laura no es un proyecto que abandones y luego retomes cuando te sientas culpable». Devolvió el regalo sin abrir. «Cuando decidas ser padre de verdad, hay un proceso legal para eso. Hasta entonces, no quiero visitas fortuitas». La segunda vez fue el primer cumpleaños de Laura. Le envió un mensaje preguntando si podía ir a la fiesta. Carmen respondió: «No habrá una gran fiesta, solo ella y yo. Cuando sea mayor y tengas una presencia constante y positiva en su vida, lo reconsideraré». La tercera vez fue diferente. Fue 6 meses después y llegó con un abogado, no para obtener la custodia. No era tan tonto como para eso, sino para establecer formalmente la paternidad y un régimen de visitas. «¿Por qué ahora?», le preguntó Carmen al abogado durante su primer encuentro. «Mi cliente reconoce su responsabilidad y quiere estar presente en la vida de su hija». Carmen miró a Diego. ¿Es eso? ¿O es porque se dio cuenta de que lo estoy haciendo bien y no quiere que lo vean como un padre ausente cuando Laura tenga edad para juzgar? Diego tuvo la decencia de parecer incómodo. «Ambas cosas podrían ser ciertas». «Pueden», coincidió Carmen. «Pero la motivación importa. Laura no te quita la conciencia. Es alguien que merece un compromiso real. El proceso duró 4 meses. Se estableció la paternidad. Se calculó la manutención infantil, una cantidad que Diego alegó que era excesiva, hasta que el abogado de Carmen presentó cálculos basados en sus ingresos y señaló que, de hecho, era inferior a lo que la ley le permitía solicitar.
Las visitas comenzaron supervisadas, 2 horas los sábados en un parque público con Carmen presente. Laura, de 1 año y medio, no entendía quién era el tío Diego, pero le gustaba el columpio que empujaba. Con el tiempo, meses, casi 1 año, las visitas se volvieron sin supervisión. Diego los recogía, los llevaba a su apartamento por la tarde y los devolvía a la hora acordada. No era un padre ejemplar, pero lo intentaba. Y eso, decidió Carmen, era mejor que la ausencia total. No perdonaba fácilmente, pero le permitió construir una relación con su hija porque Laura merecía la oportunidad de conocer a su padre, y él merecía la oportunidad de ser mejor de lo que había sido. «Eres generoso con él», comentó doña Teresa un día. «Más de lo que yo lo sería». «No es generosidad», respondió Carmen. «Es pragmatismo. Laura crecerá y hará preguntas. Prefiero respuestas como, su padre no estaba presente al principio, pero lo intentó después en lugar de, lo mantuve alejado por enojo. Una deja la puerta abierta a una relación, la otra solo deja resentimiento. La expansión a un local comercial se llevó a cabo cuando Laura tenía 1 año y 3 meses. Fue una decisión que le costó a Carmen semanas. El alquiler era 3 veces más caro que el de un apartamento. El equipo necesario costaría 6 meses de ahorros. Si fracasaba, lo perdería todo. Pero la producción en el apartamento había llegado a su límite físico. No podía preparar más de 60 loncheras al día en una cocina doméstica de 3 metros cuadrados. Y tenía demanda de 80, 90, quizás 100. Le mostró los números a doña Teresa. «¿Qué te parece?» Doña Teresa estudió la hoja de cálculo con tanta atención que sorprendió a Carmen. No sabía que su colega entendiera esos números. ¿Calculaste el margen de error? Calculé 3 escenarios: optimista, realista y pesimista. ¿Y qué pasa con el pesimista? Perderé dinero y volveré a mi apartamento, pero no me endeudaré si no puedo pagarlo. Pues hazlo, dijo doña Teresa con sencillez. Tienes buenas manos, buena cabeza y buen corazón. Saldrá bien. Carmen firmó el contrato al día siguiente. Mudarse a un espacio comercial fue como aprender a cocinar de nuevo. Una cocina industrial era diferente, más potente y menos tolerante a los errores de temperatura. Un espacio más grande exigía una coreografía de movimiento diferente. La producción a gran escala requería procesos intuitivos en casa, pero que debían explicarse al equipo. Carmen pasó la primera semana llegando a las 3 de la mañana solo para asegurarse de que todo marchara bien. Doña Teresa llegaba a las 4. Joana a las 5. Cocinaban hasta las 10, empacaban hasta las 11, y Carmen salía a repartir hasta la 1 de la tarde. Luego volvía, limpiaba, planeaba el día siguiente, volvía a casa a las 4. Se quedaba con Laura hasta la hora de dormir y se acostaba a las 9, agotada hasta las narices. Era insostenible, pero también era temporal. 3 semanas después, los procesos estaban en marcha. 2 semanas más, y el flujo era fluido. 1 mes después, Carmen pudo salir a las 2, no solo a la 1. 2 meses después, confiaba en doña Teresa y Joana para cerrar la tienda solas 2 días a la semana. El negocio creció, pero Carmen también. Aprendió que delegar no era una debilidad, sino una necesidad. Aprendió que confiar en el equipo no era un riesgo, sino la única manera de crecer. Aprendió que ser jefe se trataba de crear un sistema donde otros pudieran destacar, no de hacerlo todo sola. Estas fueron lecciones aprendidas a través de errores, como cuando confió la responsabilidad de compras a Joana sin la capacitación adecuada y se quedaron sin un ingrediente crítico a mitad de la producción, o cuando intentó implementar un menú semanal sin considerar la estacionalidad de los ingredientes, lo que provocó que su margen de beneficio se desplomara. Pero cada error era una lección que asimilaba y no repetía. Carmen tenía una rara habilidad para aprender rápido, adaptarse aún más rápido y no dejar que el ego le impidiera admitir sus errores.
La fiesta del segundo cumpleaños de Laura se celebró en un local comercial por cuestiones logísticas. Su apartamento no tenía espacio suficiente para todos los invitados. Doña Fátima decoró con papel crepé. Doña Teresa preparó un pastel, fuera de horario laboral, un regalo personal que se negó a pagar. Joana organizó juegos. Los clientes enviaron regalos. Diego apareció con una bicicleta con rueditas de apoyo que era carísima, pero que a Laura le encantó. Y allí estaba Laura, de 2 años, corriendo entre adultos que la adoraban, riendo sin saber que era el centro de una pequeña comunidad construida por una madre que se había negado a rendirse. Carmen, observando desde un rincón de la cocina, sintió una opresión en el pecho. No era tristeza, era reconocer cuánto había cambiado en 2 años. De una mujer embarazada desempleada, rechazada por su familia, a dueña de un pequeño pero próspero negocio, rodeada de personas que ella había elegido y que la habían elegido a ella también. No era una vida perfecta. Todavía había noches de insomnio. Todavía había presupuestos ajustados. Todavía había desafíos diarios que parecían insuperables hasta que los superaba. Pero era una vida que ella había construido, con sus propias manos, bajo sus propias condiciones. Y descubrió en ese momento, mientras Laura reía y corría, suficiente. Más que suficiente. El tercer y cuarto año trajeron consigo la consolidación. El negocio no experimentó un crecimiento meteórico. Creció de forma lenta, orgánica y sostenible. De 80 a 90 loncheras diarias. De 90 a 110. De 110 a 130. Carmen no forzó un crecimiento más allá de lo que podía sostener. Vio cómo los negocios locales explotaban rápidamente y se desmoronaban aún más rápido, víctimas de una ambición mayor que su capacidad operativa. Creció deliberadamente, solo cuando contaba con procesos sólidos, un equipo capacitado y un margen financiero que permitía errores. Fue un enfoque que frustró a algunos. Podrías crecer más rápido, comentó un cliente. Abrir una franquicia. Vender la marca. Puedo, coincidió Carmen, pero no lo haré. Quiero construir algo sostenible, no espectacular. Esta filosofía estaba presente en cada decisión. Cuando un proveedor le ofreció un gran descuento a cambio de exclusividad, se negó porque no quería depender de una sola fuente. Cuando un inversor le ofreció capital a cambio de acciones, le agradeció y lo rechazó porque no quería rendir cuentas a nadie más que a sus clientes y a su equipo. «Dejas dinero sobre la mesa», comentó Diego al enterarse del inversionista rechazado. Estaban pasando de una cortesía tensa a algo más cercano a la cordialidad funcional. «Dejo dinero que vendría con una cuerda», corrigió. «Prefiero crecer lentamente sin cuerda que rápidamente con una cuerda». Negó con la cabeza, pero no discutió. Había empezado a comprender que Carmen actuaba según su propia lógica, la cual, contrariamente a sus expectativas, era funcional. Laura creció en un ambiente inusual pero acogedor. Pasaba las mañanas con doña Fátima, las tardes con Carmen, a menudo en la cocina industrial, donde aprendió desde pequeña a mantenerse alejada de los fogones, pero lo suficientemente cerca como para observar. Vio trabajar a su madre, vio colaborar al equipo, vio funcionar el negocio. «Mamá prepara comida para mucha gente», dijo cuando tenía 3 años. «Sí», confirmó Carmen. «¿Te gusta mirar?» «Me gusta. Cuando sea mayor, yo también lo haré». Carmen sonrió. «Puedes hacer lo que quieras, cariño. Comida o lo que sea. Solo tienes que esforzarte». «¿Como usted?» «Como yo». Fue durante el 4.º año que Carmen abrió un espacio para comidas en sus instalaciones. No era un restaurante completo, era demasiado pequeño para eso, pero tenía 12 mesas donde la gente podía sentarse y comer allí mismo, con la comida servida en platos de verdad en lugar de loncheras desechables. Era un riesgo. Requería licencias adicionales, inversión en mobiliario y cambios en las operaciones.
Pero había demanda. Los clientes preguntaban constantemente si podían comer allí. Carmen planeó durante 3 meses, consultó con un contador, revisó las regulaciones, calculó los márgenes de ganancia, y cuando estuvo segura de que era factible, lo hizo. La inauguración fue el sábado, un evento sencillo. Doña Teresa cocinó, Joana sirvió. Carmen circulaba entre las mesas, nerviosa, algo que no era propio de una cocina, sino de una zona de clientes. Nuestros primeros clientes eran fieles, gente que llevaba años pidiendo loncheras. Comieron, elogiaron el servicio y volvieron la semana siguiente con amigos. El boca a boca funcionó. En un mes, 12 mesas estaban llenas a la hora del almuerzo. En 2 meses, se necesitó un sistema de numeración porque no había suficientes mesas. «Estás abriendo un restaurante sin querer», observó doña Teresa sonriendo. «No quiero un restaurante grande», dijo Carmen. «Quiero un lugar donde se sirva buena comida con respeto. El tamaño no importa. Sigue siendo un restaurante». Lo era. Pequeño, con 12 mesas, sin pretensiones. Pero era suyo. Y estaba lleno. El señor Paulo apareció al 5.º mes de funcionamiento del comedor. Carmen lo vio entrar. Lo reconoció de inmediato y tuvo un momento para decidir cómo reaccionar. Optó por ser profesional. «Señor Paulo, bienvenido». Miró a su alrededor con una expresión difícil de descifrar. «Carmen, el lugar es muy bonito. Gracias. ¿Puedo sentarme?» «Por supuesto». Ella lo condujo a la mesa, le entregó el menú y estaba a punto de irse cuando él dijo: «¿Podrías sentarte un minuto?» Carmen dudó un momento y luego se sentó. Había movimiento en la cocina, pero doña Teresa y Joana tenían el control. «Vine a disculparme», dijo el señor Paulo sin rodeos. «De verdad, no como antes. Vine a decir que me equivoqué, totalmente equivocado, y que debería haberte tratado diferente». Carmen esperó. «Diego me dijo que ahora va a ser padre de Laura. Más vale tarde que nunca, supongo. Y eso me hizo pensar en el papel que jugué en lo que pasó contigo. Te saqué del trabajo porque le convenía a mi hijo, no porque fuera lo correcto». «Era su derecho», dijo Carmen con calma. «Era asunto suyo, era mi derecho, pero no era moralmente correcto. Lo sabía en ese momento. Lo hice de todos modos porque la familia es lo primero», pensé. «Pero no consideré que tú también tenías familia, Laura, y que merecías una oportunidad». «No vine a pedirte disculpas», dijo Carmen sin aspereza. «No porque no debas hacerlo, sino porque no las necesitas. Lo que pasó me enseñó mucho, me hizo madurar. Así que, curiosamente, incluso te estoy agradecida. Eres más generoso de lo que merezco». «No soy generoso, soy práctico. Aferrarme a la ira no mejora nada. Seguir adelante lo mejora todo». El señor Paulo comió en silencio. Al terminar, pagó y dejó una generosa propina, y al irse, se giró y dijo: «Si necesita algo, consejo, información de contacto, lo que sea, se lo ofrezco, sin compromiso, solo una oferta». «Gracias», dijo Carmen. Y significó algo. Nunca regresó. Pero la oferta se mantuvo. Y 3 meses después, cuando Carmen necesitó consejo sobre cómo tratar con un proveedor difícil, llamó. Él respondió, le dio buenos consejos y no le cobró nada. Fue una pequeña pero real forma de reparación. Doña Marta tardó más. El primer contacto después de años fue el día del 3er cumpleaños de Laura. Le envió un regalo por correo, una muñeca de trapo hecha a mano, claramente con esmero. Carmen llamó para dar las gracias. La conversación fue breve y formal, pero fue un comienzo. Las visitas comenzaron 6 meses después. Los domingos por la tarde, a la 1, en casa de Carmen. Doña Marta llegaba con galletas que había hecho, se sentaba algo rígida en el sofá y veía jugar a Laura. «¿Se parece a ti a esa edad?», dijo durante una visita. «Sí», asintió Carmen. «Eras un niño decidido. Siempre supiste lo que querías. Aprendí de ti. Tú también lo supiste siempre». Doña Marta miró a su hija. «Me equivoqué contigo. Intentar.
No hay excusa. Me equivoqué. No lo hay, coincidió Carmen. Pero sí hay futuro. Si quieres formar parte de él, deseo, pues hazlo. Conoce a Laura. Sé la abuela que se merece. ¿Y tú? ¿Yo? Ya veremos. Paso a paso. La relación se reconstruyó poco a poco. No con un perdón dramático, sino con una presencia constante. Doña Marta venía todos los domingos. Luego empezó a recoger a Laura del colegio una vez por semana. Más tarde, asistía a cumpleaños, eventos y momentos cotidianos. Ya no eran madre e hija como antes. Eran madre e hija de una manera nueva, basada en reconocer los errores y esforzarse por mejorar. Eran más frágiles, pero también más honestas. En el 6º cumpleaños de Laura, la fiesta fue grandiosa. No por ostentación, sino porque había una verdadera comunidad con la que celebrar. Doña Teresa, Joana y todo el equipo, Doña Fátima y sus nietos, amigos de Laura, clientes que se hicieron amigos, Doña Marta, Diego. El señor Paulo, que vino brevemente, dejó un regalo y se marchó discretamente. También había un periodista local que le había pedido que hiciera un reportaje sobre el negocio. Carmen aceptó a regañadientes. El artículo se publicó una semana después. El título era «De la cocina de un apartamento a un restaurante de barrio. Cómo una madre soltera construyó un negocio exitoso». El artículo era justo. Contaba una historia sin dramatizarla. Hablaba de desafíos, pero también de la comunidad. Mencionaba a Doña Teresa, a Joana, a Doña Fátima. No retrataba a Carmen como una heroína solitaria, sino como una persona decidida que recibía ayuda cuando la necesitaba y la retribuía cuando podía. El negocio aumentó después de que se transmitiera la noticia. Las filas se alargaron. Necesitaron añadir algunas mesas más y contratar a 2 empleados más. Pero la esencia no había cambiado. Seguía siendo un lugar pequeño. Seguía siendo comida honesta. Seguía siendo Carmen en la cocina, Doña Teresa a su lado y Laura haciendo sus deberes en una mesa de la esquina después de la escuela. «Lo lograste», dijo Diego 6 meses después de la historia. Estaban en proceso de entregar a Laura. Una breve conversación en la puerta. «Me las arreglo», corrigió Carmen. «Todos los días. No ha terminado. Aún así, de cero a esto. Es impresionante. No fue desde cero. Hubo ayuda. Y no fue para impresionar. Fue para sobrevivir. Siempre le restas importancia». «No lo minimizo. Lo contextualizo. Hay una diferencia». Él asintió con algo que rozaba la admiración. Y Carmen se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que ya no sentía nada negativo hacia él, ni rabia ni resentimiento. Solo un reconocimiento neutral de que era el padre biológico de Laura, que intentaba, tarde pero intentando, ser un padre de verdad. Era suficiente. Quizás era lo mejor que podía ser, y había aprendido a aceptar el suficiente como una victoria cuando otras opciones eran peores. Todos la habían despreciado, la habían juzgado, la habían humillado, pero no había desperdiciado energía demostrándoles que estaban equivocados. Dedicó su energía a preparar buena comida, a criar a su hija, a emprender un negocio y a tratar a las personas con dignidad. Y haciendo esto, en silencio, sin pedir nada a cambio, él ganó. Años después, cuando Laura tenía 10 años y ayudaba en la cocina los sábados por elección propia, apareció un reportero diferente que quería hacer una historia de seguimiento. «¿Qué se siente al revisitar tu historia?», preguntó. Carmen pensó antes de responder. «No lo veo como una historia con un comienzo dramático y un final triunfal. Lo veo como una secuencia de días en los que me desperté e hice lo que tenía que hacer. Algunos días fueron terribles, otros fueron buenos, la mayoría fueron simplemente días. Pero ganaste, contra todo pronóstico». «¿Qué gané?», preguntó Carmen con sinceridad. «No hubo competencia, hubo supervivencia, hubo construcción. Intenté ser buena madre, buena jefa y buena persona. Si eso es ganar,
Entonces sí, pero no siento que sea una victoria sobre nadie. Siento que hice el trabajo. ¿Y qué pasa con la gente que dudó de ti? ¿Quién te abandonó? Carmen miró hacia la cocina, donde Laura ayudaba a Joana a preparar la salsa, donde doña Teresa daba instrucciones a un nuevo empleado, donde se preparaba la comida para 60 personas que comerían allí ese día. Se equivocaron conmigo, dijo finalmente, pero sus dudas no me definieron, mis acciones me definieron, y al final ese es el único juicio que importa. El mío cuando me miro al espejo y me pregunto si hice lo mejor que pude con lo que tenía. ¿Y lo hizo? Sí, todos los días, no a la perfección, pero sinceramente, el artículo que salió fue breve pero justo. La última línea era una cita de Carmen que no recordaba haber dicho, pero que reconoció como cierta al leerla. La victoria silenciosa no se trata de demostrarle algo al mundo. Se trata de construir una vida que respetes. El resto es solo ruido. Laura leyó el artículo y preguntó: «Mamá, ¿te consideras una ganadora?» Carmen pensó: «Me considero una superviviente, y una constructora, y una madre. ¿Las tres cosas juntas? Sí, creo que es una especie de victoria, pero no de la que da una medalla, de la que da paz». «Lo entiendo», dijo Laura, aunque probablemente no lo comprendía del todo, pero lo entendería. Con el tiempo, ver a su madre todos los días, hacer su trabajo, tratar bien a la gente, mantener su dignidad incluso cuando nadie la veía, entendería que la verdadera victoria no es una victoria silenciosa, sino una victoria estratégica. Es silencioso porque el trabajo de construir una vida digna no necesita público. El trabajo es la recompensa. La paz es el premio. Y poder mirar a mi hija y saber que está segura, amada y aprendiendo los valores correctos. Esto no es una victoria. Eso es todo. Fin.